Bueno, muy bien, continuamos con la segunda parte de nuestro conversatorio, Sobrevivir para contarlo. Un espacio profundamente humano y conmovedor que nos ha permitido escuchar relatos de vida que trascienden el dolor para convertirse en ejemplo de valentía, resiliencia y esperanza. En esta segunda parte, abrimos el micrófono a todos los asistentes que hoy nos acompañan para que puedan expresar sus preguntas, inquietudes o reflexiones dirigidas a nuestros invitados. En este momento de diálogo abierto, donde cada intervención se convierte en un acto de reconocimiento a quienes han tenido el coraje de contar lo vivido. Los invitamos a participar con respeto y empatía, valorando la generosidad con la que Benjamín Méndez y John Fran Pinchao nos han compartido sus experiencias. Escuchar, preguntar, reflexionar es también una forma de construir memoria colectiva y sembrar conciencia. Pues bien, no siendo más, los invito a todos para que puedan hacer su primera pregunta. ¿Quién quiere iniciar? Muy buenas noches, Yamincita. Muy buenas Hola noches, Fernando, muy John, buenas noches. Benjamín, a Eduardo, mi colega de historia, y a Ciro. Una pregunta puntual para John es, y, bueno, en el marco del conflicto de la primera década de este siglo, esto, John está en el cuerpo policial. Ya habían tenido, digamos, un- algún tipo de enfrentamiento o situación de orden público antes, previo al secuestro. Así es, yo fui secuestrado en la toma de Nitúa-Upés. Fue la toma más sangrienta que ha existido en Colombia. Sí, claro. Y, y anteriormente estuve trabajando en el departamento de Arauca, donde se suscitaban continuos enfrentamientos con el ELN. Nada, muchas gracias. Y bien, yo quería, pues, hacer como una especie de agregar algo más a todo lo que he podido escuchar ahí por parte de Benjamín y John. Y es que se ven dos puntos digamos, de vista, pero que han tenido el infortunio de que han tenido que soportar el problema del secuestro, el problema del orden público por parte de la guerrilla y de grupos al margen de la ley. Ahí, por parte, por lo menos de Benjamín, es muy revelador lo que ha vivido y soportado. Y también por parte de John, con todo lo que le tocó vivir en lo que es un secuestro, que es algo privativo de la misma libertad y la condición humana. Pero también he notado es lo que tú decías, John, es la resiliencia en todos los seres humanos, sea hombre o mujer, salen a relucir como una forma psicológica de ser recursivo, ¿no? Al tratar de sobreponerse a una situación un poco adversa, bastante cruenta y dura, ¿verdad? Al menos sobrellevar el tema del secuestro. ¿De qué manera? Tú, por lo menos, mira, tomando las clases que
Imagínate, una parte que están secuestradas, pero que haya hay una persona de calidad que todavía les enseñe algo, eso es invaluable. Y por parte de Benjamín, que también él eh, no, ¿quién iba a pensar que el mismo ejército le iba a proporcionar la ayuda que se le había negado estando de una manera obligada, coercitiva, por parte por parte de la guerrilla? Eso para mí es, como dice Yamisita, es muy vislumbrante y revelador para la situación que se está viviendo, incluso ahora, todavía aquí en Colombia. Buenas noches, buenas noches. Hola, buenas noches, Ah, Eduardo. Qué gusto nuevamente. no, a ti, Lea Yasmín, muchas gracias por todo y me place saludarlo sobremanera al John Frank Pinchao. Me place saludarlo por primera vez. John Frank, bueno, te voy a preguntar eh, si tú sigues en actividad con la policía o ya estás, ya estás en uso de buen retiro. La otra, una pregunta que yo quisiera hacer en torno a la experiencia que tuvo John Frank. eh, ¿Cuántos años de cautiverio tuviste, por un lado? Por el otro lado, ¿tú cómo ves el conflicto interno actual en Colombia? ¿Qué solución crees que se debe dar para que haya una paz real, una paz definitiva con los grupos armados, para que los colombianos dejemos de pelear entre nosotros, se pongan fin a las diferencias pues, ideológicas y también partidistas, y más bien los colombianos, mediante políticas de consenso, podamos salir adelante? Que tú, que viviste el conflicto interno de una manera mucho más real de la que hemos vivido nosotros como colombianos ciudadanos, que hemos sido más citadinos, ¿cómo ves y qué crees que se pueda hacer para llegar a una solución real al conflicto interno armado que hemos tenido y que se está convirtiendo en un proceso de larga duración histórica, desafortunadamente, y que esperemos que Colombia, pues, con esta dinámica no llegue a ser un Estado fallido? ¿Cómo ves tú o qué propondrías tú, por ejemplo, en caso de que tú llegaras a ser un funcionario público? Muchas gracias. Eh, Eduardo, muchas gracias. Bueno, gracias por estar acá también, por acompañarnos. Eh, en cuanto al retiro, pues ya yo me retiré en el 2012. Ya llevamos que más de 12 años. Correcto. Sí. A qué rango llegaste dentro de la policía? Me encontraba, pues yo inicié mi carrera como suboficial, pero en el transcurso de la carrera se creó el nivel ejecutivo, que es como lo equiparable a los suboficiales, y llegué al grado de subcomisario, o sea, un grado antes del último Correcto. grado, que sería comisario. Eh, ¿Cómo veo el conflicto interno? Eh, la paz real con grupos armados y las políticas de consenso. El Estado fallido. Eh, bueno, el conflicto interno ya pues data de medio siglo al cual no le hemos podido dar solución. Se inicia pues por tendencias marxistas-leninistas, una cuestión de ideología de izquierda mal enfocada, una izquierda extrema, no una izquierda como la europea, que es una izquierda de construcción, sino una izquierda de choque Correcto, sí. contra el Estado. Eh, a ver, yo creo que el motor
el motor de una persona, de una casa, de una comunidad, de una ciudad, de un país, siempre es la parte económica. Eh, ¿Qué nos diferencia de los países que han logrado desarrollo? El, la parte económica. Sus desarrollos y a través de sus desarrollos, pues han logrado pues una estabilidad económica que le permite una, un modo de vida pues muy superior a estos países. Eh, Aquí en Colombia nos ha faltado mucha educación y esa educación la han, la han instaurado e implantado países Sí, sí. y grandes ejemplos es China, la cual trajo universidades, sedes de universidades tanto americanas como europeas a sus países y con una doble titulación, de tal forma que los que iban a estudiar allí tenían la opción de ir a trabajar en el exterior sin necesidad de convalidar sus títulos. En cuanto al conflicto, se genera en un principio estas guerrillas se generan por ideales políticos, pero en el trasegar del tiempo pierden estos ideales políticos y se vinculan con grupos al margen de la ley como son los narcotraficantes. Estos grupos inicialmente se prestan para crear como unos corredores de seguridad de estos grupos de los grandes carteles colombianos que existieron en el pasado y en el momento que se crea una guerra frontal contra estos carteles y se logra desarticularlos, al no haber estos carteles, la guerrilla toma estos espacios, ya convirtiéndose en cultivadores y en productores de coca y posteriormente de comercializadores de estos productos. Se convierten en exportadores de droga. Se pierden los ideales políticos y se crean solo ideales económicos. Entonces, qué debe hacer un Estado frente a esta situación? Pues unas acciones contundentes para quitarles eh, estas herramientas económicas. Se han intentado diferentes estrategias. Una fue la fumigación, pero pues estos grupos lograron a través de ONGs de izquierda crear argumentos para eliminar la fumigación de esto. Se crearon otros elementos como la sustitución de cultivos, pero se crean argumentos de falta de oportunidades de comercializar los productos que allí se producen por falta de vías de acceso, pues carreteras para poder sacar sus productos. Eh, y eh, lo que necesitamos en el país es un desarrollo industrial y un desarrollo comercial, que no lo tenemos. ¿Por qué razón? Pues porque no tenemos la educación para poder formar la gente en diferentes áreas para que produzca. Tenemos dos mares y no tenemos un astillero en Colombia. No producimos barcos de calidad o yates de calidad, no existen. No tenemos producción de vehículos. Veía hace unos años o recientemente que unos emprendedores hicieron un vehículo eléctrico y la respuesta de unos policías, no sé por qué razón, fue echar este carro a los patios. En vez de coger ese invento, promoverlo, impulsarlo y decir, vean, tenemos unos emprendedores, vamos a capacitarlos mejor, darle los recursos para que saquen este proyecto adelante. No, la respuesta fue meterle el carro a los patios. Em, También hoy en día tenemos la producción de crudo, de petróleo, pues paralizada, pues a través de la prohibición o el cierre de proyectos productivos, de proyectos de exploración, tanto de petróleo y gas, que es el único recurso que tenemos. También nos metemos en una pelea con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, y este pues nos amenaza con el cierre del recibir el café y las flores, que es también uno de los productos que nos mantienen a flote. Y no reencontramos ninguna respuesta para la sustitución de estas fuentes de ingresos. No nos están dando ninguna solución, pero sí están cerrando todo esto. Nos encontramos también con una reforma laboral que da muchos beneficios,
a los trabajadores y no tenemos en cuenta que esto nos conduce al cierre de las pequeñas microempresas, porque aquí más del 90% de las empresas son y las pymes, como las llamamos. Y esto pues va a dar al traste. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque si tenemos una panadería, una zapatería, una lavandería, bueno, cualquier estamento comercial de estos, pues nos va a obligar a echar a uno de nuestros empleados. Posteriormente, pues sin la producción de este empleado, pues vamos a tener más baja producción y finalmente vamos a tener que cerrar estas empresas. Entonces vamos a quedar con unos empleados llenos de beneficios, pero sin lugares donde puedan pedir empleo. Esto lo hacen pues con la intención de obligar a las grandes empresas a mejorar las condiciones de los trabajadores, pero no tienen en cuenta que vamos a crear una crisis económica nacional. Eh, También, en cuanto a Estado fallido, ojalá que no lleguemos a este punto del Estado fallido, donde grupos al margen de la ley toman el control de los territorios. Afortunadamente no es el caso todavía, pero sí que corremos este riesgo. También corremos el riesgo de una amenaza constante de un atornillamiento en el poder por parte del actual gobierno que lleva pues a calificaciones del riesgo de inversión en el país bastante bajos. Esto pues obligando a los empresarios que quieren venir a invertir aquí, pues a llevar sus capitales a países que les ofrezcan mejores beneficios y más seguridad. Eh, Unas políticas de consenso. Yo creo que aquí esta gente, las políticas que debe llevar el gobierno es destruirles su fuente de ingresos, destruirles su fuente de ingresos, pero ya vimos que esta sustitución de cultivos no ha dado resultado porque usted le entrega el dinero para proyectos a los campesinos y lo que hacen era que si tenían 1 o 2 hectáreas de coca cultivadas, pues ya van a tener dinero para cultivar 2 más. Entonces ellos tienen claro que este camino pues no lo van a abandonar porque lo que le van a pagar por 1 libra de yuca o 1 libra de plátano va a ser mucho menor lo que le están pagando por un kilo de hoja de coca. Entonces eh, tenemos que buscar un cambio en la cultura donde la gente entienda que delinquir no paga, que lo que debemos es hacer un consenso, una fuerza mancomunada que nos conduzca a la reconstrucción del país, que no, que aquí el camino es trabajar y construir, estudiar y no simplemente delinquir. También se le están dando muchas gabelas a la delincuencia con propuestas como que segundas oportunidades, con subsidios a los delincuentes comunes. Esto lo que hace es incentivar la delincuencia y no hacer estos proyectos para los jóvenes que ocupan los primeros puestos como un incentivo a los otros compañeros pues para que se esfuercen un poco más y que haya una competencia sana. Eh, bueno, yo creo que esas son básicamente las preguntas. No sé si las respondí todas. Básicamente eso es Con, lo que pues, se me con ocurre. total maestría, es un honor conocerte, John. La verdad Eh, no. John Frank, claro, la respondiste muy bien y como dicen en el ejército, creo que dicen, la tienen clara, la tiene clara. Sí. Ah, No, muy bien, John Frank, sí, sí. Sí, yo soy historiador. No, no, me parecen muy asertivas tus propuestas. Me parece que has acertado y yo pienso, sí, yo comparto mucho de tus pensamientos contigo. Pienso que es necesario la creación de un proyecto industrial para precisamente salir de su desarrollo en que nos vemos imbuidos. Y otra cosa que también he pensado es de que es, es necesario, bueno, pienso que es necesario, sí, como se está haciendo el gobierno actual, eh, a pesar de tantos desaciertos que ha tenido, una reforma agraria, pero que sea una reforma agraria, bueno, no solamente con tecnología, como muchos lo piden, pero que no vaya a ser
o no vaya a cometer el error que se cometió en 1968 en tiempos de Carolina Restrepo, que cuando se creó la reforma agraria, entonces el problema radicó en que, pues, que fue muy loable, pero muchas organizaciones campesinas decidieron tomarse propiedades a la fuerza, ya, por ejemplo, tierras tituladas, lo cual pues se fue al otro extremo y entonces esto llevó al famoso pacto de Chicoral llevado a cabo por el gobierno de Misael Pastrana Borrero. Entonces, esperemos que, es decir, no se formen o no se polaricen las cargas para evitar estos problemas que surgen y se dan de índole social, y esperemos que pues que todo marche bien, y pienso que es necesario la fumigación de cultivos ilícitos debido a que esto está creciendo, pero también me parece a mí que pues paralelo a eso se debe estimular al cultivador para promover una sustitución de cultivos ilícitos, y para ello me parece importante es subsidiar el agro, porque el agro en Colombia no está subsidiado, en otros países el agro está subsidiado, y eso permite que los agroproductores entonces tengan un buen nivel de vida, y así los agroproductores pues no generen problemas sociales ni hagan protestas precisamente por el abandono no solamente del Estado, sino por falta de garantías económicas. Me parece que subsidiar el agro me parece que es una de las y creando centros de acopio y carreteras, como dices tú, sería lo importante para sacar al campesino de esa situación y evitar el acaparamiento, porque hay acaparadores intermediarios que son los que fijan los precios de los productos que cultivan los campesinos, y a la hora de la cosecha, entonces ellos compran bajo, hablando de los intermediarios, y venden alto en el mercado. Entonces salen ganando y son los mismos campesinos agroproductores los que terminan perjudicados. Y me parece que se debe hacer una pedagogía al campesinado para evitar precisamente esos fenómenos de sobreproducción que se dan, que cuando se da la noticia o el rumor de que X o Y producto se está pagando a buen precio, ya sea por ejemplo tomate, naranja, cualquier otro producto, frijol, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos los campesinos y agroproductores, pequeños, medianos y grandes, empiezan a cultivar el mismo producto, se generan fenómenos de sobreproducción, baja el precio y adiós bonanza. Entonces, pienso que esa situación se debe remediar, se debe remediar. Y no, John Frank, pues, volviendo al caso de tu experiencia como secuestrado, pues te admiro mucho, muchas felicitaciones, tuviste un estoicismo que muy grande de esa experiencia que tuviste en la selva, esa fuga que tú hiciste, muy, no solamente fenomenal, espectacular, es decir, con estos se puso en evidencia no solamente la violación de, de las FARC sobre el VIH, y, y pues la opinión pública se dio cuenta de muchos aspectos de lo que tiene que ver con el orden público. Yo no sé, tú no tuviste problemas de picadura de pito, ni mal de Chagas, ni nada de todos esos fenómenos que se dan en medio de la selva. Sí, claro que sí, era el pan de cada día. Tuvimos nuches, tuvimos lesmaniasis, fiebre amarilla, paludismo, hepatitis, básicamente como esas enfermedades que nos aquejaban constantemente. Y cómo lo contrarrestaban? Los nuches los sacaban con como hay mucho árbol de caucho allá, con la leche de caucho se le echaba y el gusano salía a comer y ahí se aprovechaba para salir. La leishmaniasis con glucantín y el paludismo con Nalarén. Correcto. Ajá, vea pues. Si son cosas que uno como citadino desconoce. Y no, ustedes yo creo que
que aprecian más la vida que uno, porque a veces uno como citadino está como lo que llaman, como dicen, en una zona de confort, y entonces como que no dimensiona pues todas esas problemas y todas esas vicisitudes que se informan en medio de la selva y en medio de un conflicto interno. Pero ¿tú crees que de pronto el conflicto interno está cerca de llegar a su fin o crees que se va a demorar un poco más de tiempo? ¿Cómo ves tú ese panorama? Yo creo que se va a demorar un poco más de tiempo hasta que no se acabe el interés económico de estos grupos, va a perdurar. Eh, pues tendríamos que tomar ejemplos de otros países que han logrado acabar con el conflicto y pues mirar qué medidas que hayan tomado allá se pueden implementar acá. Correcto, muchas gracias, John Frank. Muchas gracias por tu intervención y que Dios te bendiga en todo y que todo te salga muy bien. Muchas gracias. A ustedes, muy amables. No, muchísimas gracias. Dios los bendiga. También a Benjamín. Son dos personas que mil gracias por compartir su experiencia, por esa lección de vida. Me uno a las palabras de Eduardo cuando dicen sí, estamos en una zona de confort. Cuando le hiciste la pregunta de las enfermedades, ahí me hizo acordar de otra pregunta y es, bueno, mientras se estaba recibiendo como esas clases de cultura general de todo un poquito, la guerrilla les ponía atención. No, ellos tenían la orden de que debían mantenerse al margen y pues estar simplemente pendientes de que nadie se les fuera a volar. Eh, Madre de Dios, mire la importancia de lo que es el tema de la educación. Es un gran apoyo para nuestro talento humano. no te Pregunta. preocupes, Yamilcita. Yo quería hacerle tanto una pregunta, es un poquito, no sé, puntual, tanto a Gianfran y a Benjamín en el aspecto, digamos, de la psique, psicológico, la cuestión de qué tanto los ha fortalecido, o sea, esta experiencia. Hombre, me la tiró caliente. Yo, esto, no, pues, ¿qué le digo? Fortalecido, pues, como vuelvo y le digo, no sé, está fortalecido y qué más bonito que contar esta historia de fortaleza, porque esto es una fortaleza. Yo a usted lo admiro más bien, esa fortaleza que estuvo y esa valentía que estuvo para poderse jugar. Y pues yo, pues, la fortaleza que estuve en principio de haber también sobrevivió todo esa. Para mí lo más duro fue la Operación Berlín y, y que toda esta travesía de nunca quitarme, pensar quitarme la vida, sino siempre en seguir adelante, de buscar como una solución de mejorar la vida, de mejorar las condiciones de vida. Y qué más bonito, pues, compartir esta historia de escribir este libro, para que la gente, porque hay mucha gente hoy en día que tiene todos sus medios, que tiene hoy en día la juventud. eh, que tiene todos sus medios, por lo menos con sus padres y todo, y por unas bobadas se quieren quitar la vida, se sienten aburridos. Y mire que nosotros, eh, Frey y mi persona, hemos pasado por situaciones difíciles y antes hemos amado la vida, la hemos preciado, antes queremos como sobrevivir, de cómo buscar cómo salir adelante y nunca quedarnos. Eso es lo que yo por eso quise dejar también de mi experiencia. Por eso fue que hice todo el esfuerzo de escribir este libro. No, no, Benjamín, convincente y alentador, sobre todo, porque al igual que Yancita, yo también, sí, me ha conmovido, me ha conmovido. Y yo como historiador también, colega de Eduardo, pues también uno hace esas comparaciones, no solamente a nivel nacional, sino de otras culturas. Y uno no deja todos los días de conmoverse situaciones en las que están inmersos los jóvenes y los niños, o las niñas, y en diferentes países y en diferentes continentes. O sea, una cosa que no estamos nosotros ajenos
cómo el ser humano es, como decía Thomas Hobbes, es el hombre lobo para el hombre. Y nunca vamos a, no sé, vamos a parar porque tenemos como ese gen implícito de la violencia. Ahí, sea en un conflicto abierto de una guerra convencional como en una guerra no, no, no convencional, pero que siempre el ser humano va a estar el afectado con sus diferentes condiciones y en diferentes épocas y en diferentes lugares. Eh, John iba a Claro, comentar. porque falta la respuesta de John. Ya escuchamos la respuesta de Benjamín. Sí, Bueno, John, tienes la palabra. No, pues yo creo que como decía Benjamín, la formación que recibimos de niños, nos preparó para recibir todo tipo de dificultades en la vida. Y yo creo que la única fortaleza, pues así que veo así de inmediato, pues tal vez el fortalecer la comunicación, porque pues yo era muy introvertido y pues no soy extrovertido, no, pero ya se me facilita más poder comunicarme. La comunicación, has estado muy fluido y también dentro de lo que he aprendido en este proceso de la santanderianidad, sí, la educación en casa, la formación es muy importante porque eso está inmerso en la personalidad. También cuando está esa fortaleza interior, la forma como se asimila las circunstancias, eso hace que se fortalezca aún más el espíritu. Sin embargo, hay personas que, claro, no aguantan tanto voltaje en el sentido de que reciben y reciben y reciben, y a veces la decisión es tomar caminos que llevan a la perdición de la vida, y pues ya eso es un estado emocional que a sí mismo pues comienza como ese declive. Pero la fortaleza, ¿no? Tanto lo que es la formación en casa como el entrenamiento que recibieron, porque fue un entrenamiento fuerte, digamos, estar ya sea en la policía o en el ejército, incluso en el caso de Benjamín que estuvo en la guerrilla y entró en ese proceso con el ejército, el entrenamiento ayuda mucho también a hasta dónde llega el cuerpo. Y ya ustedes han sobrepasado todo ese tema, la adrenalina, se conocen muy bien a sí mismos. Debo confesar, John, no conocía tu historia. Tal vez soy también de otras personas que la violencia la llevamos tanto tiempo, está normalizando la violencia. Esto ya es como el pan de cada día y ya uno puede decir, ay, otro más. Pero mire la trascendencia de escuchar el testimonio de sobrevivientes, que en lo personal pues esto le cambia a uno el panorama, y celebro mucho lo que está haciendo aquí el Centro de Memoria Histórica de Batalla Palo Negro, porque es eso, es empezar a visibilizar a las víctimas, empezar a darle fuerza a aquellos testimonios, porque nosotros los colombianos pues nos han contado una parte de la verdad, y la verdad, por más dolorosa que sea, es necesario escuchar las dos partes para poder como sanar, porque nos merecemos un territorio en paz. Ya ustedes pueden decir prueba superada, sin embargo la vida les está presentando cosas muy bonitas. Benjamín, fortuna de verlo frente a frente, escucharlo, y es una persona maravillosa. Ser humano, se sienta uno a hablar con él y es muy agradable, y eso es para uno sacarle más historia, más historia, más historias, pero será en otro momento. Eduardo, tienes una pregunta. Gracias, Yasmín. No, pues se me había olvidado hablar con Benjamín, qué pena con él, ¿no? Benjamín, pues también felicitarlo por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha relatado, por todo lo que nos ha comentado. Es decir, su relato hace que pues muchos colombianos sepan la dimensión de lo que es el conflicto interno, como lo vivió también John Frank. Estos relatos pues
son importantes no solamente para la historiografía. Yo, por ejemplo, que soy historiador, y aquellos que están interesados en escribir sobre el conflicto interno, especialmente historia reciente, sino también para que el pueblo colombiano tenga una conciencia de lo que es el conflicto interno, para que lo piense dos veces antes de empuñar un arma e irse a las armas, en vez de entender que la mejor solución para resolver conflictos es por la vía pacífica. A Benjamín, pues yo lo felicito por todo lo que ha hecho. Bueno, yo quería preguntarte, Benjamín, creo que tú estuviste correcto. Quería preguntarle a Benjamín, que yo me acuerdo que Benjamín nos dijo que él se sacrificó, como él se sacrificó para que su hermana no fuera retada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las extintas FARC, y que esperemos que las disidencias lleguen a un proceso de paz, así como el ELN, el EPL y los grupos de autodefensa. Esperemos todo eso. Yo te voy a preguntar, Benjamín, si tu hermana, ¿qué pasó con tu hermana? Tu hermana no fue reclutada por las FARC, ¿verdad? De acuerdo a ese sacrificio que tú hiciste, me imagino que pues ya tienes un contacto con toda tu familia, ¿verdad? Incluyendo a tu hermana, ¿verdad? Muchas gracias, muy amable por su pregunta. No, totalmente, desde el momento, inclusivemente, por eso es que quise sacar el libro, porque fui en muchas etapas que estuve buscando a mi familia. La hice con la unidad de búsqueda, con muchas empresas que me ayudaron para buscar a mi familia. No fue posible hasta que, por eso es que, porque si no, no ha sacado este libro, ¿sí? Por el peligro que ellos han podido correr donde yo publicara ese Correcto. libro. Entonces, a base de eso, que no los encontré, no estuve ninguna razón de ellos, entonces lanzo el libro, por eso lanzo este libro contando esta historia. Lo hago para que muchas personas no vuelvan al conflicto, como usted lo acaba de mencionar ahorita, que antes de tomar una decisión de esta, que mucha gente se deja ilusionar, como hoy en día, como son los medios de comunicación, el TikTok, a grupos armados bailando, haciendo fiestas y todo. Esto es lo que hacen inducir a la juventud al conflicto, y ellos piensan que eso es algo fácil, que es bonito, que se ve bailando y todo, ¿sí? Entonces dicen, no, vamos, pero resulta que se enfrentan con otra realidad. Yo estuve, ahorita que estuve en la feria del libro, estuve en el lanzamiento de un libro guerrillero que también estuve en una universidad, y él dijo, fui prisionero de mis propios inventos. Cuando yo estaba en la universidad, decía, cuando yo estuve en la universidad, era lo mejor, lo máximo, la FARC, la organización. Yo hablaba muy bien de la FARC, repartía periódicos, hablaba con nosotros amiguitos y todo, pero cuando llegué a esta organización, tuve que incorporarme, me di cuenta que ha sido prisionero por mis propios inventos. Y hoy quisiera, pues, ya que estamos hablando, el mensaje que le doy a la juventud: tomen esta decisión, sepa tomar, que no es nada fácil. Allá le toca pedir permiso a usted hasta para orinar. No hay como hoy en día yo perder totalmente mi familia, a mis hermanos, a mis padres, y hoy pues tener que lamentar no estar con sus seres queridos, que es lo que más le duele a uno. Muchas gracias. A ti, Benjamín, y teniendo fe en Dios, en el Altísimo, de que tú vas a encontrar a tu familia, no perder la fe, y yo sé que tarde o temprano la vas a encontrar. Entonces, mucho ánimo, yo sé que las cosas se van a dar, y gracias gracias por tu intervención, responder mi pregunta, y muchas bendiciones para contigo y todos tus proyectos de aquí en adelante. No, muchas gracias a usted por permitirme eso, y le comento un poquito, porque yo ese día, cuando estuve en la reunión ahí en la batalla de Palo Negro, no les conté, yo duré 20 años como soldado profesional después, y hoy en día estoy prácticamente a 10 días, ya prácticamente de retirarme total de la fuerza. Ah, ok. Bueno, muchas felicitaciones, claro que sí. Bueno, muy bien, pues concluimos este emotivo conversatorio. Sobreviví para contarlo, con el corazón lleno de gratitud y reflexión. Ha sido una noche profundamente significativa, en la que las voces de Benjamín Méndez y John Frank Pinchao nos permitieron adentrarnos en realidades dolorosas, pero también esperanzadoras. Sus testimonios nos recordaron el poder de la resiliencia, la importancia de la memoria y el valor de alzar la voz para transformar el dolor en aprendizaje colectivo. Agradecemos infinitamente a nuestros invitados por su generosidad al compartir sus vivencias, así como a todos los participantes que se unieron con respeto, preguntas y empatía. Este espacio no solo nos permitió escuchar, sino también sentir, comprender y fortalecer nuestro compromiso con la construcción de una sociedad más justa y consciente. Los invitamos a seguir acompañándonos en los próximos episodios de la Cátedra de la Santanderianidad, donde seguiremos explorando nuestra historia desde la verdad, la cultura y la identidad. Feliz noche para todos.